Hola amigos de este espacio, de un tiempo para Dios. Siempre recordáis que acabo la charla o el comentario con una historia, un cuento relacionado con el tema que acabamos de comentar. Pero me vais a permitir hoy que lo haga al revés. Vamos a comenzar con una historia conmovedora y después hablaremos del Evangelio. La historia se titula ¿Podrías venderme una hora de tu tiempo? Dice, la noche ya había caído. Sin embargo, un pequeño hacía grandes esfuerzos para no quedarse dormido. El motivo bien valía la pena. Estaba esperando a su papá. Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente. Cuando se abrió la puerta, el niño se incorporó como impulsado por un resorte y soltó la pregunta que lo tenía tan inquieto. Papi, ¿cuánto ganas por hora? Dijo con los ojos muy abiertos. El padre, molesto y cansado, fue tajante en su respuesta. Mira, hijo, eso ni siquiera tu madre lo sabe. No me molestes y vuelve a dormir, que ya es muy tarde. Sí, papi, solo dime cuánto te pagan por una hora de trabajo, reiteró suplicante el niño. Tenso, el padre apenas abrió la boca para decir 40 euros. Papá, ¿podrías prestarme 20 euros? Preguntó el pequeño. El padre se enfureció, tomó al pequeño en brazos y con un tono brusco le dijo, así es que para eso quería saber cuánto gano, ¿no? Vete a dormir y no sigas fastidiando. Avaricioso, egoísta. El niño se alejó tímidamente y el padre, al meditar lo sucedido, comenzó a sentirse culpable. Tal vez necesita algo, pensó, y queriendo descargar su conciencia, se asomó a la habitación de su hijo y con voz suave le preguntó, ¿duermes, hijo? Dime, papi, respondió entre sueños. Aquí tienes el dinero que me pediste. Gracias, papi, susurró el niño mientras metía su manita debajo de la almohada, de donde sacó unos billetes arrugados. Ya lo tengo, lo conseguí, gritó jubiloso. Tengo 40 euros. Ahora, papá, ¿podrías venderme una hora de tu tiempo? Bueno, pues mira, ¿podrías venderme una hora de tu tiempo? Quería el niño que el padre le pudiera dedicar una hora. Y para forzarlo más, hizo lo que hizo con el tema del dinero. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque dedicamos aquí unos minutos a hablar de Dios, a hablar del Evangelio, y yo te diría, ¿podrías dedicarme unos minutos de tu tiempo? Yo creo que sí. Pues deja lo que estés haciendo y escucha. Este domingo celebramos pues el domingo tercero del tiempo ordinario. El Evangelio es el comienzo del Evangelio de San Lucas. San Lucas es el evangelista que más trata de la infancia de Jesús. San Lucas era médico y era muy valorado.
Y por eso su evangelio es muy entrañable porque desciende a pequeños detalles de la vida de Jesús. El Papa Francisco ha convocado a todos los que puedan ir el próximo domingo, este domingo, a la Basílica de San Pedro para celebrar a San Lucas y les va a regalar a cada uno un ejemplar del Evangelio de San Lucas. Yo os recomiendo que toméis el Nuevo Testamento, que busquéis el Evangelio de San Lucas y empecéis a leerlo y a meditarlo. Así comienza este domingo el Evangelio de San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Entonces comienza San Lucas, una vez que demuestra que ha recibido de los testigos oculares todo lo ocurrido, él decide exponer los hechos por orden, para que todos entiendan, comprendan y valoren los acontecimientos de la vida de Jesús. Y dice que en aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre en los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad de los ciegos, la vista, y a poner la libertad de los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, dice el Evangelio, y devolviéndoselo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. Bueno, Jesucristo lee lo que Isaías había dicho y sentándose tranquilamente dice: hoy se ha cumplido todo lo que acabáis de oír. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios o la leemos tranquilamente en nuestro libro de San Lucas, tenemos que comprender esta palabra. Hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy todo se ha cumplido. Y tenemos que dar gracias a Dios que nos ha facilitado el poder cumplir, el poder escuchar ese cumplimiento de la palabra, esa verdad revelada. Jesucristo se ha revelado a nosotros y nosotros tenemos que escucharle y decir a las personas que nos rodean: oye, ¿puedes prestarme un rato de tu tiempo, una hora de tu tiempo? Y te dirán: sí, ¿por qué?
porque quiero hablarte de Dios. Quiero hablarte de Dios. Hoy tenemos tiempo para muchas cosas y hablamos de las cosas que ocurren, hablamos de las noticias, hablamos de política, hablamos de todo. Pero ¿y de Dios? ¿Podemos hablar de Dios? ¿Podemos dedicar un tiempo a hablar de Dios? ¿Podemos decir de verdad a aquel familiar, a aquel amigo, hoy se ha cumplido la palabra de Dios? El verbo de Dios se hizo hombre y habita entre nosotros. Esto que rezamos con frecuencia cada día, cuando rezamos el Ángelus, el verbo de Dios se hizo hombre y habitó y habita entre nosotros. Y queremos de verdad darle las gracias al Señor porque habita entre nosotros, porque está entre nosotros. Y no podemos eludir esa grandeza de un Dios que está entre nosotros. Sí, a tu lado está el Señor y está en aquel acontecimiento y está en aquella persona que tienes a tu lado y está en aquel enfermo, en aquel niño y en aquel joven. Está a tu lado. El Señor está a tu lado. Y por eso hoy, este domingo, le pedimos a San Lucas que nos ayude a comprender a Jesús, a entender a Jesús y que podamos darlo a conocer. Pídele a tu familia, a tu hijo, a tu hermano, a tu vecina, a tu compañero de trabajo. Dile, oye, ¿me puedes dedicar una hora de tu vida? ¿Y eso por qué? Porque quiero hablarte de algo muy interesante. Cuando decimos algo muy interesante, siempre prestamos atención, porque pensamos que nos va a hablar de un chisme o de una historieta, pero hablamos de una realidad, hablamos de Dios. Bueno, amigos, propósito, hablar de Dios. Leer el Evangelio de San Lucas tranquilamente y meditarlo en la presencia de Dios. Y darle gracias al Señor, que es bueno, porque es eterna su misericordia. Hasta la próxima semana. Adiós, amigos.